Y en Doctor en Casa estamos listos y dispuestos para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la tos, pero de la tos y de las señales de alerta que pueden indicar que tenemos algún problema que es importante consultar con el doctor. Para eso está con nosotros hoy día Gino Fuentes, doctor broncopulmonar. Muchas gracias, Gino, por acompañarnos. Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá. Encantado, amigo mío. Oye, vamos a hablar de la tos y sería bueno definir la tos. ¿Por qué tosemos? A ver, la tos, y esto es lo que es un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en estos tiempos, más época del año, etcétera. Claro. Un número de consultas ambulatorias significativas por esto. Y es importante tener súper claro lo primero: la tos es un reflejo, y los reflejos son incontrolables. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando el sol, ¿qué remedio puedo tomar para no estornudar? Ninguno, deja de mirar el sol. O si me metí una espina en la mano, ¿qué puedo hacer para que me deje doler? ¿Qué analgésico tomo? Quítate la espina. Si estoy con tos, tengo que siempre buscar la causa de la tos. Y eso es fundamental. Si yo no busco la causa de la tos, puedo tomar el medicamento que sea, el secreto que sea, pero esto se va a terminar quitando porque pasó el tiempo, pero no por un medicamento. Entonces es fundamental tener eso claro, que es un mecanismo de protección de nuestro cuerpo frente a alguna agresión externa. Por ejemplo, estamos tomando agua o comiendo pan o una galleta y me atoro, voy a toser. Si yo no tuviera tos, eso podría pasar a mi vía aérea inferior y terminar haciendo una neumonía, por ejemplo. Claro, exactamente. Ahora, ¿cuándo es de cuidado o cuándo es una alerta? Los tiempos son fundamentales en este reflejo. La tos, por ejemplo, en periodos cortos, que le llamamos tos aguda, la gran mayoría son tos post-infecciosas. Tuve un virus respiratorio, influenza, COVID, rinovirus, lo que sea, o alguna neumonía por una bacteria, y ahí la tos, eso es lo que uno intenta explicarle a los pacientes porque es difícil, que no va a durar en general menos de 3 semanas, 2-3 semanas. Entonces eso le llamamos la tos aguda. Hay un número importante de gente que a la semana ya está bien. Nos resfriamos, moco, no nos sentimos tan bien, pero a la semana estamos bien. Pero la gran mayoría está resuelto en 3 semanas. En 3 semanas. De ahí hablamos una tos subaguda que va entre 3 semanas y 8 semanas. ¿Ya? Y ahí también pueden seguir varios pacientes. Nuevamente la mayoría son pacientes que quedaron después de alguna infección y ese número es alto, puede ser 1 de cada 4, 1 de cada 5, que la tos post-infecciosa dura hasta 2 meses, ¿ya? Entre 3 semanas y 8 semanas. Y después de esas 8 semanas, 2 meses, ya recién ahí hablamos de tos crónica, y ahí es donde ya tenemos que parar las antenas, las alarmas y poner, ojo, esto ya no es normal. No lo podemos atribuir a que tuvimos un resfrío hace 2 meses atrás. Correcto. Gino, ¿y cómo se diferencia una tos seca, por ejemplo, una tos productiva que tiene secreción? Me voy a adelantar quizás un poquitito lo que me imagino viene más adelante en las preguntas, pero acá nuevamente la temporalidad tiene mucho que ver. Cuando hablamos como de una tos post-infecciosa, que insisto, en la gran mayoría de los casos, de todas estas toses, 90 y tanto % es tos post-infecciosa, habitualmente es por 2 motivos. Uno, rinosinusal alta, que es la más común. Nosotros tenemos unas cavidades acá que se llaman senos paranasales, que son grandes. Si uno ve un atlas de anatomía, son muy grandes, o sea, más grandes que la cavidad del ojo, y ahí se pueden acumular secreciones, sobre todo las personas que son alérgicas, asmáticas, y esto tiende a drenar hacia atrás. La nariz, las personas creen que es para arriba, no, la nariz va hacia atrás, cuando uno le hacía en el test de COVID. Y me acuesto en la noche y la secreción empieza a caer. Y eso puede ser muy poquita secreción, y yo creo que tengo tos seca, pero igual hay secreción, o alta secreción y voy a expectorar más. O cuando a nivel bronquial los bronquios tienden a cerrarse, como por tapones mucosos, que es la inflamación que genera el virus, que es como cuando yo me quemo con agua caliente y sale una ampolla, acá se generan estos tapones mucosos, el músculo en vez que abrir se cierra y la tos está tratando de ayudar a eliminar. Y ahí puede salir un poco más de secreciones. Y una tercera causa es una mezcla de las dos, que esté con componente rinosinusal o bronquial bajo, y según la magnitud de esa inflamación, la cantidad de secreciones, voy a tener más o menos moco, donde el color en general tampoco importa. Correcto. Y eso es un mito muy importante. Perdón la expresión, tengo mocos verdes, estoy infectado. No, el moco lo da en general nuestras propias defensas. Más verde, más inflamación, más blanco, menos inflamación, pero que cambie la conducta. Habla de inflamación, que cambie la conducta, tengo que tomar antibióticos por esto. Salvo pacientes con enfermedades crónicas, quizás a veces, EPOC, la enfermedad de los fumadores, el sistema pulmonar, ahí podría ser en algunas ocasiones que motive usar antibióticos, pero en la gran mayoría de estos casos no requiere usar antibióticos. A propósito, hablaste de fumadores, la tos de los fumadores. ¿Por qué se produce la tos de los fumadores? A ver, el cigarro es un gran irritante. Hay que pensar qué pasaría si estoy respirando arriba de una chimenea todo el día. Entonces, son productos irritantes con calor y que irritan la vía respiratoria. Entonces,
Yo siempre pongo estos ejemplos con los pacientes. Si yo me pongo alcohol gel en la mano, o me echo jugo de limón o sal, arriba de mi mano sana, no va a pasar nada. Pero si mi vía aérea está, mi mano está inflamada, y me cae alcohol gel, me pongo a cocinar, jugo de tomate, lo que fuere, me va a arder y me va a doler el alma. En la parte respiratoria, si tengo mi vía aérea, comillas, pelada porque estoy fumando o porque tuve una infección o cualquier cosa en medio ambiente, caspa de perro, gato, aire frío, aire acondicionado, más polución, un olor muy fuerte, un perfume muy pasoso, eso te afecta. Me va a generar una reacción como de tos. Pero eso se llama hiperreactividad bronquial. Y en los fumadores es muy común esta bronquitis crónica por tabaco. Correcto. Muy común. Y otra pregunta, Gino, ¿la presencia de tos y sangre junto con la tos nos tiene que alertar? Siempre es importante la tos con sangre. Nosotros en medicina le llamamos la hemoptisis. La gran mayoría de las toses con sangre son bronquitis. Bronquitis aguda, ¿ya? Y no tienen mayor trascendencia, pero obviamente uno tiene que verlo según el setting, según el contexto clínico. Si por ejemplo una persona gran fumadora, uno dice, ojo, no podrá haber un tumor pulmonar. Una persona que tiene factores de riesgo, alcoholismo, vive en la calle, etcétera, y está tosiendo con sangre, no podrá ser tuberculosis, que la tuberculosis en Chile va aumentando. Alguna gente cree que desapareció, sigue y ha aumentado en la última década. Pero afortunadamente la mayoría de las veces no es tan significativo, pero amerita al menos una imagen cuando alguien está revisarlo, ¿no es cierto? Exacto. Correcto. Ahora, desde el punto de vista de la tos, ¿cómo se maneja clínicamente, o los broncopulmonares manejan la tos? ¿Cuál es tu Ahí la temporalidad de nuevo es súper importante. Por ejemplo, si alguien no me dio un resfrío, lleva 3 meses tosiendo, lo primero es asegurarnos, bueno, depende si es fumador o no fumador, la edad que tiene, etcétera, pero lo primero es asegurarnos que el parénquima, el pulmón, el tejido, esté sano. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede hacer una imagen, radiografía, escáner. Yo diría que el escáner es más cercano hoy en día, no aporta mucho más información, es como parte del examen físico, y ahí podemos ver si tiene una fibrosis pulmonar, bronquiectasias, que son dilataciones, etcétera, un tumor pulmonar, etcétera. Entonces, lo primero es eso, asegurarnos que el parénquima pulmonar, la anatomía está normal. Y ahí, recién ahí podemos buscar las causas más comunes: rinosinusitis crónica, alguien que tiene pólipo en la nariz o es alérgico a algo del medio ambiente, perfecto. Y por goteo posterior tos, reflujo gastroesofágico, una persona que tiene incontinencia acá de los esfínteres o tiene obesidad, etcétera, y genera en la noche al acostarse reflujo faringolaringio, y eso también puede afectar. Asma, muy común, asma manifestado solamente por tos, ¿ya? Muy común, no cansancio, no falta de aire, sino que tos. Y esas yo te diría que son como las principales. Hay otras más raras, pero esas son como las principales a descartar siempre. Ahora, en periodos más agudos, cuando ya llevamos 3 semanas, menos de 8 semanas en resumen, y ha habido un contexto de una infección respiratoria, que es la más común, ahí la clave, y acá traje algunas ayudas que las podemos revisar. Lo fundamental es ver qué está predominando en el paciente. Si está predominando la congestión nasal, que es extremadamente común, prácticamente todos lo tienen, o está obstruido. Por ejemplo, este año en relación a influenza, mucha gente ha terminado obstruida, casi todos, muy obstruida. Y tú lo escuchas y se escuchan igual que un paciente asmático. Y va a seguir tosiendo hasta que se desobstruya, porque la tos la está protegiendo de que no se tape con secreciones mucosas y pueda eliminarla. Entonces el problema nuevamente no es la tos, es la obstrucción bronquial. Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de identificar mediante la historia, el examen físico, y tratar eso. Tratar eso. Por eso, en general, me adelanto de nuevo, quizás respuestas como los jarabes para la tos, es algo muy folclórico. Exactamente. Muy folclórico. Deme un jarabe para la tos, doctor. Eso es lo que, Yo generalmente les digo un jarabe con azúcar caro. Pero que cambie la conducta, no. Que sea muy distinto a placebo, no. Porque si funcionara, si en verdad funcionara, el mejor jarabe para la tos, te estaría quitando un reflejo. Que es importante, como tú lo has dicho en el programa. Entonces, como que si tú dejaras de sentir dolor en tus manos, terminarías con una gran herida en tu mano, porque no sentirías nada. No me alejaría de los peligros. Exacto, te podrías poner la mano en una estufa y te quemaría. Nada te avisaría. Lo mismo pasaría si yo me quitara la tos, me estaría quitando un reflejo. Pero afortunadamente no funciona, ¿ya? Así que gastar plata yendo a la farmacia, quiero que me dé el mejor jarabe para la tos. ¿Y es seca o es húmeda? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Probablemente mal no te va a hacer, pero en general no tiene ningún sentido. Entonces siempre tratar de ir a la etiología. A la causa. Exacto. Correcto. Y ahí yo uso en general, ando con esta herramienta siempre en el trabajo, en la consulta médica,
para cuando predomina lo alto, es fundamental el aseo nasal. Nasal, mira. Y eso lo deberíamos hacer todos los seres humanos siempre. Hay algunos que uno puede preparar, que son esto es una aerocámara, pero son unas botellas donde uno echa agua hervida, siempre hervida, con unos sobres con sal, y se puede hacer aseos nasales. Ya. Pero en general para casos más agudos hay algunos que vienen preparados y hay de varias marcas. Siempre le digo a los pacientes busca la más barata, de agua con sal. Pero son dispositivos como estos, que yo cargo el botón y sale un chorrito de agua. Entonces, mira, perfecto. Perdón, sí. Me agacho, me tapo la otra fosa nasal, mantengo cargado y aspiro hasta que el agua empieza a caer hacia atrás y me lava. Lo mismo al otro lado y después procedo a sonarme, botar las secreciones que tengo. Correcto. Y esta agüita con sal va a permitir que empiece a salir ese moco que está acumulado, se rompa y salga. Gino, espérate, déjame hacerte un alcance. Tú decías que todos deberíamos hacerlo. ¿Tú te lavas los dientes cuando sientes que tienes caries? No, siempre. ¿Y por qué? Cuéntanos, pero el trasfondo de esto, ¿por qué siempre? Es que lo que pasa es que nosotros, hay que pensar, era el hielo, no sé. Ya, remontémonos. Un mundo no contaminado, etcétera. Hoy en día vivimos en las ciudades donde estamos respirando gran cantidad de partículas de todo, de contaminación, de polvo, etcétera. ¿Y la nariz qué es? ¿La nariz para qué sirve? La mayoría de gente dice para respirar. No, yo puedo respirar por la boca. La nariz es un filtro. Claro. ¿Ya? Y los filtros, en tu casa, tú tienes un refrigerador, la aspiradora, lo cambias, el aire acondicionado. Claro. Ya como no puedo cambiar mi nariz, la tengo que lavar. Ya. Entonces, si la nariz está quedando con este material, va a generar cada vez más moco. Y así pasa que hoy en día una enfermedad tan común como la rinitis alérgica la tiene entre el 40 y 50% de la población en ciudades contaminadas. Claro. Entonces, ¿es en verdad rinitis alérgica o es la respuesta que estamos respirando mugre y no nos sacamos esa mugre? De acuerdo. Entonces, ¿cómo estarían tus manos si no te las lavas en un mes? Claro. Entonces la nariz es fundamental lavarla siempre, sobre todo después de estos episodios agudos. Los alérgicos se tienen que lavar la nariz siempre. Ya, pero relacionado con episodios agudos, pero no en régimen, porque yo me lavo los dientes todos los días. Mi opinión, y acá quizás exagero un poco, pero yo creo que al menos en la noche uno debería intentar lavarse la nariz todos los días. Sí, sí. Para mí es nuevo. Ya, perfecto. O sea, es agua con sal, mal no te va a hacer, no se va a ir, gente, me voy a atorar, me lo voy a tragar, claro. Ir al cerebro. No. Al cerebro, te han dicho. Al cerebro. Va a fluir hacia atrás. Ya. Y después, si estoy muy congestionado, hay personas que en verdad no le entra ni el agua, están muy congestionados, uno puede ocupar vasoconstrictores locales por periodos muy cortitos, que se llama oximetazolina, no más de 5 a 7 días. Y finalmente, esta es mi receta. Algunos otorrinos quizás no estén de acuerdo, pero me gusta mucho lo que son los corticoides nasales, que vienen en envases como estos, que básicamente los genéricos se llaman mometasona, budesonida, fluticasona, y yo cargo el botón y sale un puff hacia arriba que es un corticoide nasal. Y eso ayuda a desinflamar en forma tópica, para evitar estar tomando corticoides que tienen muchos efectos adversos. Correcto. Y me agacho, me hago el puff siempre apuntando hacia atrás y hacia el ladito, no así. Si lo hago así, me va a caer acá, me va a sangrar la nariz. Entonces agachadito apuntando hacia atrás, según la dosis que diga el médico, 2 puffs en la mañana, 2 en la noche, etc. Y eso por un periodo acotado, 10, 14 días, hasta que esta inflamación se vaya. Oye, respecto a los lavados nasales, es recomendado, me imagino, por lo que tú decías, para las personas que tienen rinitis alérgica, que empiezan a ver la primavera, ya antes que llegue la primavera empiezan a tener problemas. Me imagino que es muy recomendado para ellos. Las personas que son alérgicas, por ejemplo, a los perros, gatos, que sufren con eso, ¿también es recomendado para ellos? Es que mira, yo puedo ocupar un antihistamínico y está bien. Ya. Puedo ocupar el corticoide nasal. También. Y está bien. Ya. Pero si, lo que siempre dicen, no sé, si te picó una ameba, o sea, una... ¿Abeja? No. Bueno, se me olvidó esa medusa. La medusa. Picó una medusa, primero lávate la zona. Si fui al cerro y me pasé a llevar con litre, lávate la zona. ¿Ya? Entonces, si lo que te generó la inflamación sigue presente ahí, la inflamación se va a perpetuar. Claro. Entonces, si yo soy alérgico a la caspa de los animales, inhalé caspa de animales, de gato, y me quedo acá, por más que tome un muy buen antihistamínico y un muy buen corticoide nasal, probablemente eso va a seguir ahí perpetuando la inflamación. Y voy a estar con moco y la carraspera y siempre la sensación de descarga posterior. ¿Ya? Entonces por eso mucha gente después de estos episodios tú la escuchás y andan tratando de aclarar la voz. Y la segunda, cuando los pacientes están obstruidos son el tema de los broncodilatadores. Que ahí hay distintos tipos de broncodilatadores. Hay algunos que traen solamente, por ejemplo, salbutamol, hay otros que traen corticoides inhalados asociados a un broncodilatador. Yo en general prefiero eso, tratar al paciente como un paciente asmático por un periodo acotado, pero fundamental que siempre tiene que ser usado con aerocámara. Si yo lo ocupo directo en la boca,
es fundamental. Me va a quedar en la boca porque esto sale muy fuerte. Correcto. Y esto yo te diría que sobre todo los pacientes asmáticos, en EPOC, los que tienen que usar inhalador, gran parte de las causas de falla de los pacientes, mala adherencia y ocupar mal de esto. Por ejemplo, el 85% de los pacientes asmáticos no saben ocupar una aerocámara. Y el 90% del personal de salud tampoco. No. Tampoco. Entonces, sí, entonces, a mí de repente me tocan pacientes que trabajan en salud y prefiero enseñarles igual, porque me he encontrado con varias sorpresas. Entonces, se copia la técnica de los niños. Correcto. Por ejemplo, una guagua, yo le digo, haz el puff y aguanta 10 segundos. La guagua no lo va a entender, entonces yo lo hago respirar 10 veces. Pero en los niños es distinto, en los adultos es distinto. Yo agito muy bien el inhalador, lo pongo en la aerocámara, boto el aire, desinflo el globo, hago el puff y aguanto 10 segundos para que me haga efecto. Como me decía una profesora en la universidad, si yo tengo las manos partidas y me echo crema, no me voy a lavar las manos de inmediato, dejo que la crema haga efecto. Sí. Acá aguanto 10 segundos, espero un minuto para que esto, comillas, se recargue. Claro. Y repito. Entonces, mira, es muy común que la gente lo haga o empiece a respirar 10 veces acá y algún efecto va a tener, pero va a ser más marginal. Oye, Gino, entonces, si vamos a ocupar algo, ocupémoslo bien. Tremendo despliegue hoy día. Te pasaste, Gino. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa en un tema tan importante, tan interesante como la tos. Aclarar bien, que lo hiciste muy bien, muchas gracias, lo que es la tos y cómo tenemos que, en el fondo, entender que es un mecanismo que tenemos de defensa, ¿no? Y no dejarnos, no un enemigo, no dejarnos guiar por estas fórmulas mágicas que te van a prometer que desaparece la tos, porque, como tú decías muy bien, y ahí siempre le digo a los pacientes, perdón. Paciencia, pero la paciencia es santa. Menos de 2 semanas, ojalá, pero no te lo puedo garantizar. Correcto. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa. Y nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa, más programa a continuación de esta pequeña pausa.